Muy bien, la pregunta 37 dice, correlaciones. Tenemos a la izquierda algunos elementos, como el cardias, hiato de Winslow, ángulo de Trace, fascia de Toll, arteria esplénica. Al lado derecho tenemos duodeno y ayuno, retrocólica, esófago, estómago, transcavidad de los epiplones o los vasos cortos. Entonces vamos a relacionar el cardias. ¿Con cuál se relacionará? Duodeno y ayuno, retrocólica o esófago, estómago. Con esa, ¿no es cierto? El cardias está entre el esófago y el estómago. El hiato de Winslow, ¿con qué se relacionará? Con duodeno y ayuno, retrocólica o transcavidad de los epiplones. Con esa, ¿no es cierto? Con la transcavidad de los epiplones. El ángulo de Trace con la 1, ¿no es cierto? Duodeno y ayuno. Está entre el duodeno y el ayuno el ángulo de Trace. La fascia de Toll. La fascia de Toll es retrocólica, son fascias de acolamiento, ¿no? En un inicio, cuando el ser humano se está formando, el intestino es como un tubo que se va doblando, se va acodando y está de una manera sagital. Posteriormente rota y se acomoda a la pared posterior del abdomen. Y se fija la pared posterior por estas fascias de acolamiento, se llama, o la fascia de Toll. La fascia de Toll es una fascia de tejido laxo que está detrás del colon ascendente y descendente. ¿Ok? Ahí está la fascia de Toll, o sea, son retrocólicas. La arteria esplénica dará a los vasos cortos, ¿no es cierto?, que van a irrigar el fondo del estómago. Acá la alternativa es la C. Cardias con esófago, estómago, hiato de Winslow con la transcavidad de los epiplones, el ángulo de Trace, duodeno y ayuno. La fascia de Toll es retrocólica y la arteria esplénica se relaciona con los vasos cortos. La pregunta 38 dice, el tercio superior del recto está vascularizado por la arteria hemorroidal superior, rama terminal de la, dice, arteria ilíaca interna, mesentérica inferior, epigástrica, pudende interna o mesentérica superior. ¿Cuál será? La B, ¿no es cierto? La mesentérica inferior. Muy bien. ¿Qué más deben de recordar ustedes? Por ahí les pueden preguntar las diferencias que existe entre el intestino delgado y el intestino grueso. ¿Cómo diferencian un asa intestinal delgada y un asa intestinal gruesa, ¿no? Macroscópicamente. Si ustedes tienen la disección de un muerto, digamos, y le hacen una incisión mediana sifopúbica, es fácil de identificar. Pero hay veces se tiene que entrar a operar por incisiones pequeñas. Entonces, ¿cómo diferencian el intestino delgado del grueso? El intestino grueso va a tener algunas particularidades. Uno es las cintillas o tenias del colon, ¿cierto?, que son longitudinales a todo el marco cólico. Son 3, ¿no? Una anterior, 2 posteriores. ¿Qué más? Vamos a tener unas estrecheces a lo largo de todo el colon. Esas estrecheces que van seguidas de dilataciones entre ellas, se llaman las austras, ¿ok? Las austras. Además tenemos, ¿qué cosa? Tejido adiposo, ¿no?, que va a estar adosado a las paredes del colon, que son más hacia el sigmoides y menos en el ciego. A eso se llaman los apéndices epiploicos. Muchas veces estos apéndices epiploicos ustedes los seccionan y dentro van a encontrar que existe un ganglio, ¿no?, los ganglios epicólicos. En cambio, el intestino delgado va a ser de superficies lisas, no va a tener ni la tenia, no va a tener ni las austras, ni los apéndices epiploicos. Esa es una forma de diferenciar. ¿Qué otra cosa deben recordar? ¿Cómo se vasculariza el apéndice secal? ¿No es cierto? Tenemos la arteria ilio-seco-apendículo-cólica, ¿no es cierto? Daba la ileal recurrente, que es esta, da la secal anterior, que va a irrigar el ciego, la secal posterior, que se va hacia atrás, y va a dar la arteria pendicular, que va a tener su meso, y a través del meso va a llegar hacia el apéndice. La parte más vascularizada del apéndice, entonces, es su borde mesentérico, y la parte menos vascularizada es su borde antimesentérico. De ahí es que alguna vez preguntaron, la zona de perforación más frecuente del apéndice es el borde antimesentérico. ¿Por qué? Porque es la menos vascularizada.
¿ok? Es el menos vascularizado. Entonces, eso tienen que recordar también. Muy bien, la pregunta 39 dice, indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre el colon es verdadera. Tiene dos cintillas. Su primera porción es el colon ascendente. Es un órgano intraperitoneal. El colon transverso es la porción más fija. El colon ascendente y descendente están unidos al peritoneo parietal posterior por una fascia de coalescencia, ¿no? Una fascia de acolación. Es la fascia de Toll, ¿no es cierto?, que habíamos visto. ¿Cuál será lo verdadero? Lo verdadero es que están adosados al peritoneo parietal por la fascia de coalescencia. Pues, ¿tiene dos cintillas? No, sé, tiene tres, pues, ¿no es cierto? Tiene tres. La primera porción es el colon ascendente, ¿cierto o falso? La primera porción es el ciego, pues, ¿no es cierto? Es un órgano intraperitoneal, totalmente intraperitoneal, y móvil es el colon transverso. El colon ascendente y el descendente son órganos que son parcialmente retroperitoneales. El colon transverso es la porción más fija, es al revés. La porción más móvil del colon es el transverso. Muy bien, ¿qué otra cosa debemos recordar? Esto vamos a volver a verlo cuando se haga apendicitis, es la posición del apéndice, ¿no? El apéndice puede tomar distintas posiciones dependiendo dónde se ubica la punta del apéndice. Puede ser detrás del íleon, preilial, puede ser pélvica cuando se dirigen hacia la cavidad pélvica, subsecal si están debajo del ciego, parasecal si están paralelas al ciego, o retrosecal, que es lo más frecuente, que es cuando se encuentran detrás del ciego, ¿no? Cuando uno ubica el apéndice, normalmente tiene que levantar el ciego y se encuentra el apéndice detrás de él, ¿ok? Entonces es la posición más frecuente. Muy bien, la pregunta 40 va de ahí, dice, la posición más frecuente del apéndice secal es la parasecal externa y pélvica, la subsecal, parasecal interna y retrosecal, retroileal o subhepático. ¿Cuál será? La C, pues, ¿no es cierto? La retrosecal. Si le dijeran retrosecal solamente, esa sería la respuesta, ¿no? Acá les ponen las dos incluso. Muy bien, la pregunta 41 dice, las arterias sigmoideas son habitualmente ramas de, creo que ya la vimos, ¿no? La mesentérica inferior, la cólica superior derecha, la coronaria estomáquica, la cólica media o el tronco seco apendículo cólico. ¿Cuál dijimos? La mesentérica inferior, ¿verdad? Muy bien. Algo más que tenemos que recordar es la inervación del estómago. ¿Por qué es importante la inervación del estómago? La inervación del estómago principalmente se da por los nervios neumogástricos, ¿okay? Por los vagos, que ingresan al abdomen, uno por delante y uno por detrás del esófago. Llegan a la región cardial y van a dar unas ramas que se van a dirigir al estómago y al antro prepilórico, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante recordar la inervación del estómago? Existe una cirugía que se reserva para los casos de úlcera péptica, que no responde al tratamiento médico, que es la vagotomía, ¿no? Y la vagotomía puede ser troncular, puede ser selectiva o supraselectiva, de acuerdo a donde ustedes corten el vago. Esto lo vamos a ampliar cuando veamos cirugía de estómago. Pero ¿qué cosa es lo que deben recordar anatómicamente? El nervio neumogástrico, a su entrada al abdomen, se adosa al cardias y va a dar algunas ramas. La posterior va a dar una rama celíaca, que va a ir al tronco celíaco. La anterior va a dar una rama hepatocística, que se va a ir hacia el hígado y hacia la vesícula biliar. Y después se van a adosar a la curvatura menor del estómago y van a dar ramas que se van a dirigir al fondo y al cuerpo del estómago. Finalmente va a dar una rama que se va a dividir en tres ramas pequeñas, ¿no? A manera de una pata de ganso, le llaman algunos, o el nervio de la Target se llama este. Ese nervio de la Target es cuando se hace la vagotomía supraselectiva,
la que se debe de preservar. Por ahí han preguntado alguna vez el nervio de la Target. ¿Rama de quién es? Es rama del nervio neumogástrico. ¿Okay? Importante y útil cuando se hace la vagotomía supraselectiva. Entonces de ahí viene la pregunta, esto preguntaron alguna vez, el nervio de la Target inerva, ¿qué cosa? El cuerpo gástrico, el antro pilórico, el fondo gástrico, la unión esófago-gástrica o el cuerpo gástrico y antro pilórico, ¿no? El nervio de la Target, no se olviden, es la última porción del neumogástrico que llega al estómago y va a inervar el antro pilórico principalmente. Muy bien, vamos a hablar de la irrigación del recto ahora. Ya habíamos mencionado algo, ¿no es cierto? El drenaje venoso del recto se da en 3 porciones. El tercio superior va a la vena porta. El tercio medio y el tercio inferior drenan a la circulación sistémica mediante la arteria ilíaca interna o hipogástrica. La vascularización arterial es semejante. La hemorroidal superior pertenece a la mesentérica inferior y va a vascularizar el tercio superior del recto. La hemorroidal media y hemorroidal inferior van a nacer de la hipogástrica, directamente o a través de la pudende interna, ¿no? La pudende interna va a dar una rama que es la hemorroidal inferior y la hemorroidal media va a nacer directamente de la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Y así se va a vascularizar las 3 porciones del recto, la superior, la media y la inferior. El drenaje venoso es semejante a la vascularización arterial. El tercio superior va a la vena porta, el tercio medio y el tercio inferior van a llegar finalmente a la hipogástrica y después a la circulación sistémica. Muy bien, la 43 dice, el colon descendente está irrigado por la arteria descendente, hemorroidal derecha, mesentérica inferior, tronco celíaco, cólica izquierda o mesentérica superior. ¿Cuál será? Colon descendente les dicen, ¿no? Es bien específica la pregunta. ¿Cuál será? La hemorroidal derecha irriga el tercio medio del recto, ¿no es cierto? El tronco celíaco va a irrigar estómago, hígado, duodeno, páncreas y vaso. La mesentérica superior va a irrigar yeyuno ilion y todo el hemicolon derecho. Les queda la mesentérica inferior o la cólica izquierda, ¿no? El colon descendente. El colon descendente está vascularizado por 2 ramas. Una, como habíamos visto en el gráfico, una es la cólica izquierda, que va al ángulo esplénico y da una rama que desciende, ¿no es cierto? Y la otra es una rama que sale de las sigmoideas, ¿verdad? Y asciende y se anastomosa con ella. Entonces, si les preguntaran, el ángulo esplénico sería la cólica izquierda, pero les preguntan el colon descendente. El colon descendente, la respuesta más cercana es la mesentérica inferior, por la anastomosis que tiene. Muy bien, la 44 dice, las arterias hemorroidales medias son ramas habitualmente de la arteria hipogástrica, la arteria mesentérica inferior, la mesentérica superior, la pudende interna o la arteria pudende externa. ¿Cuál era? La hemorroidal media, de la hipogástrica, ¿no es cierto? O ilíaca interna, ¿no? La hemorroidal inferior, acuérdense, son ramas de la pudenda interna. A su vez, la pudenda interna es rama de la hipogástrica también. Muy bien, la 45 dice, ¿qué porción del recto drena la circulación sistémica? ¿El tercio superior, el tercio medio, el tercio inferior, el tercio medio inferior o todo el recto? El tercio medio inferior, ¿no es cierto? El tercio medio inferior. Muy bien. ¿No? Esta es la vena porta, como un recuerdo, no se olviden, tronco espleno-mesentérico, vena mesentérica superior, va a formar la vena porta. Muy bien, vamos a hablar algo del drenaje linfático. Ya habíamos visto el conducto torácico, ¿no es cierto?, cuando hemos hablado de mediastino. Entonces, ¿qué cosa deben recordar del conducto torácico? Nacía en la cisterna del Kiel o la cisterna de Pequet, ¿verdad?
del cual o al cual van a llegar o va a llegar al drenaje linfático de los miembros inferiores del abdomen. Esta cisterna del quilo va a continuarse con un conducto linfático, que es el conducto torácico, que va a ascender, se va a dirigir a la izquierda, va a hacer un callado y finalmente va a desembocar en el ángulo yúgulo-subclavio o en la unión de la vena yugular interna y la subclavia izquierda. En esa unión desemboca el conducto torácico. Antes va a recibir el drenaje linfático del lado izquierdo de la cara y del miembro superior izquierdo. ¿Ok? Entonces, la gran vena linfática, que es su homóloga del lado opuesto, va a drenar la parte derecha de la cara y el cuello, el miembro superior derecho y la parte superior del hemitórax derecho. El resto es drenado por el conducto torácico. ¿Ok? Esta es una imagen, ¿no? Cómo se forma la cisterna de Pequet o cisterna de Quilo, cómo asciende por la mitad, por la línea media y después se va hacia el lado izquierdo desembocando en el confluente yúgulo-subclavio, ¿no? Una gran vena o un gran vaso linfático. Y la otra, así se llama, es la gran vena linfática. ¿Okay? Esta gran vena linfática es chiquita en comparación del conducto torácico. Muy bien, la 46 dice: el conducto torácico, principal vaso linfático del organismo, nace a la altura de D10 en el tórax, a la altura de D8 en el tórax, a la altura de L2 en el abdomen, a la altura de S1 en el abdomen o a la altura de C7 en el cuello. ¿Cuál será? L2 en el abdomen, ¿no es cierto? Ojo, se llama conducto torácico, nace en el abdomen, ¿no? En la cisterna de Quilo, cisterna de Pequet. Muy bien, ¿qué otra cosa deben recordar? Muchas veces cuando se hace cirugía resectiva, ¿no? Con criterio oncológico de algunos órganos como el estómago o el colon, se tienen que sacar los ganglios también. O cuando se hace estadiaje de algún cáncer, también se tiene que visualizar los ganglios, sea por cirugía o sea por vía tomográfica. El colon como tal va a estar drenado por distintos ganglios que se pueden agrupar en 4 grupos. El primer grupo es el grupo central. El grupo central va a estar formado por los ganglios que se encuentran en el nacimiento de los vasos mesentéricos. A eso se le llama el grupo central. El grupo intermedio, grupo 2, van a ser aquellos ganglios que van a estar acompañando a las arterias cólicas, ¿no? Como se ven acá. El grupo 3 es el paracólico, va a estar paralelo al colon, sea ascendente, transverso o descendente, ¿no? Va a estar paralelo a ellos. Y el grupo 4 van a ser los ganglios epicólicos. Los ganglios epicólicos son los que están adosados a la pared del colon. Normalmente lo mínimo que hay que resecar cuando se hace una cirugía de cáncer es el grupo 2, que es el intermedio. Si es que es posible, se debe sacar también o vaciar los grupos del grupo central, del grupo 1. Muy bien. La pregunta 47 viene de ahí, dice: el grupo de ganglios linfáticos que drena el colon y se encuentra junto a las arterias cólicas se denomina epicólicos, paracólicos, intermedios, principales o intercólicos. Intermedios, ¿no es cierto? Intermedios, es el grupo o grupo 2. ¿Qué otra cosa deben recordar? La numeración de los ganglios linfáticos del estómago. Si bien es cierto, la numeración de los ganglios linfáticos del estómago es un poco compleja, porque hay 16 grupos ganglionares, los primeros 6 y el grupo 9 son los que deben ustedes recordar siempre, ¿no? Junto al grupo 10 por ahí también. Entonces, estos grupos ganglionares son importantes cuando se hace una cirugía oncológica del estómago. Se deben resecar siempre cierta cantidad de ganglios para tener un criterio oncológico, ¿no? Una resección de 1 o de 2 o R1 o R2, dependiendo de lo que estén buscando. Entonces, estos ganglios son los que normalmente se resecan. Siempre se resecan los 6 primeros grupos en toda resección que se haga por cáncer. Y dependiendo de si toma o no el grupo 9 y el grupo 10, se puede extender la resección. Entonces,
Los ganglios linfáticos del estómago van a estar enumerados así. El grupo 1 es el paracardial derecho. El grupo 2 es el paracardial izquierdo. El grupo 3 es el de la curvatura menor. El grupo 4, como ven acá, es el de la curvatura mayor. El grupo 5 es el suprapilórico. Y el grupo 6, el infrapilórico. Esos 6 primeros grupos siempre se deben de resecar. Tenemos además el otro grupo importante, que es el que está acompañando acá, no se ve muy bien, al tronco celíaco, que es el grupo 9. ¿Por qué? Cuando el tronco celíaco está tomado, normalmente la resección muchas veces tiende a recidivar. ¿Por qué? Porque si el grupo 9 está tomado, probablemente hay otros ganglios que también han sido tomados por él. El grupo 10 es del hilio esplénico. Cuando el grupo 10 está tomado, hay ganglios positivos acá, muchas veces se debe hacer esplenectomía también. Han preguntado 2 veces ya sobre estos ganglios y siempre se ha basado en los 6 primeros grupos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que deben recordar. Y el grupo 9 y el grupo 10, ¿no? Que son importantes también. La 48 dice: el grupo ganglionar número 3 dice, del drenaje linfático del estómago se encuentra en la curvatura mayor, la curvatura menor, el tronco celíaco, el cardial derecho o el suprapilórico. ¿Dónde estará? El grupo 3 está en la curvatura menor, ¿no es cierto? Muy bien, y finalmente vamos a ver los espacios peritoneales. La cavidad abdominal va a estar tapizada por el peritoneo, que se divide en 2 hojas, ustedes saben, el peritoneo parietal, que va a tapizar la pared, y el peritoneo visceral, que va a tapizar los órganos o las vísceras intraabdominales. Esa característica hace que se formen 2 cavidades dentro de la cavidad abdominal. Una es la gran cavidad peritoneal, donde van a estar, digamos, las asas intestinales, donde va a estar el estómago, donde va a estar el colon, donde vamos a poder encontrar el hígado, el vaso, etc. Y una transcavidad, que está acá pintada en más oscuro, que es la transcavidad de los epiplones, donde principalmente vamos a encontrar la cara posterior del estómago y parte del duodeno y páncreas. Esto nos hace ver que existen algunas porciones que son más o menos móviles en las vísceras. La parte más móvil de todo el intestino es el colon transverso. La parte más fija es el duodeno, porque es retroperitoneal y no tiene meso. ¿Okay? Toda estructura que tenga meso es móvil. Por eso el colon transverso, el sigmoides, la mayor parte de las veces el ciego, son órganos más o menos móviles. En cambio, el colon ascendente y descendente son poco móviles, rara vez tienen movilidad. El duodeno normalmente nunca es móvil porque está fijado al páncreas y a la pared retroperitoneal. El más móvil es el transverso, el menos móvil es el duodeno. ¿Qué otra cosa más deben saber? Tenemos acá, debajo del hígado, y si levantáramos o sacáramos el estómago, está el riñón ahí, la fosa renal. Ese es el espacio de Morrison, ¿okay? Que hemos hablado más antes. Tenemos también al lado derecho e izquierdo el colon ascendente y descendente, ¿no es cierto? Entre el colon ascendente y el descendente y la pared respectiva existe un canal que se llama la corredera o el canal parietocólico. ¿Por qué es importante? Porque toda secreción, sangrado o fuga de bilis, contenido intestinal o sangre desciende a través de los canales parietocólicos hacia la pelvis, que es la zona más declive de toda la cavidad peritoneal. Y la zona más declive de la cavidad peritoneal es el fondo de saco recto uterino en la mujer, que se llama el fondo de saco de Douglas, y en el varón el fondo de saco recto vesical. ¿Ok? En el hombre no hay fondo de saco de Douglas, ojo, es recto vesical. En la mujer es el recto uterino, que sí tiene ese nombre, el fondo de saco de Douglas. ¿Qué más debemos saber? Antes de ingresar a la cavidad peritoneal, si hacemos una incisión inferior, ¿no?, suprapúbica, vamos a encontrar
la aponeurosis, los músculos y un espacio que acá está pintado de amarillo, que está delante de la vejiga y detrás del pubis. Ese espacio que es extraperitoneal, o sea, no se entra la cavidad peritoneal ahí, no está en contacto con los intestinos, es el espacio prevesical de Retzius. ¿Por qué es importante este espacio prevesical? Porque por esa vía se ingresa cuando se hace la cirugía de la próstata, la cirugía abierta de la próstata. Por esta vía o este espacio se puede ingresar cuando se coloca una malla preperitoneal en las hernias, ¿no?, mediante la técnica de Nyhus o la técnica laparoscópica extraperitoneal. Entonces es importante recordar ese espacio, el espacio prevesical de Retzius, porque es una vía de acceso quirúrgica. Le sirve para realizar intervenciones. Muy bien, la 49 dice: en la mujer, la zona más declive de la cavidad peritoneal es denominada espacio de Morrison, transcavidad de los epiplones, fondo de saco de Douglas, espacio de Retzius o corredera parietocólica izquierda. Dijimos que era el fondo de saco, ¿no es cierto? El fondo de saco de Douglas. Muy bien, la pregunta 50 dice: indique cuál de los siguientes pliegues del peritoneo no es un meso. Recuerden, un meso es una estructura que tiene dos hojas peritoneales, ¿ok? Y en su interior discurren los vasos, ¿ok? Eso es un meso. Mesoapéndice, mesocolon sigmoides, mesocolon transverso, mesenterio o mesoduodeno. ¿Cuál será? El mesoduodeno, ¿no? El duodeno no tiene meso, porque es un órgano retroperitoneal, ¿ok? El mesenterio es el meso del intestino delgado, yeyuno ileum. El mesocolon transverso del transverso, el mesosigmoide sigmoides y el mesoapéndice del apéndice secans. Muy bien, doctores, eso es todo por la clase de hoy, ¿ya? Gracias por su atención.